Bienvenidos estudiantes, en el día de hoy soy su profesor de matemáticas y vamos a recordar algunos temas muy importantes para que comiencen este año con el contenido al día. Les damos la bienvenida y esperamos que todo sea muy fácil de entender y en caso de alguna duda se acercan a sus profesores directamente. Comenzamos al principio con valor posicional. El valor posicional es importante porque nos va a decir, tal cual dice su nombre, cuánto vale cada dígito dependiendo de la ubicación en la que esté. Para eso tenemos que entender que las posiciones en algún número se dividen desde lo más pequeño a lo más grande. Lo más pequeño son las unidades, decenas, centenas, terminando en los más grandes que son unidad de mil, decena de mil y centena de mil. Vamos a poner un ejemplo muy simple. El número 125. ¿A qué me refería yo con valor posicional? La posición que adquiere el 5 en esta posición es distinta a al valor que adquiere el 2 en esta posición. Para eso tenemos que entender que las unidades valen 1, las decenas valen 10, por lo tanto aquí tendríamos 2, tendríamos 20, las centenas valen 100, aquí tendríamos 100, una centena, 100, las unidades de 1000 valen 1000, decena de 1000, 10.000 y centena de 1000, 100.000. ¿Ok? El número que yo tenga lo puedo dividir en estas posiciones. Ahora, ¿cómo yo sé cuánto equivale a una decena o a una centena? Aquí tenemos una tabla de equivalencia que nos dice cuánto vale cada cosa. Por ejemplo, 10 unidades es una decena. 10 de estas es una de estas. 10 decenas es una centena. 10 decenas equivale a una de estas. Por eso antes dijimos que este no era un 2, era un 20. Y así consecutivamente. Por lo tanto, el número que yo quiera colocar, por ejemplo, el 60, imaginemos que acá tenemos el 60, estamos hablando de que son 0 unidades y 6 decenas, o sea, 60. ¿Perfecto? Ahora, una vez que yo entiendo el concepto de valor posicional, puedo ir separando o puedo descomponer algún número. Acá abajo tenemos un ejemplo. El 125 lo podemos descomponer en el 1, el 2 y el 5, tal cual como lo tenemos acá. Es una centena, 2 decenas y 5 unidades, que sumados nos dan 125. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Lo podemos hacer con los valores. Una centena equivale a 100, 2 decenas equivale a 20, 5 unidades equivale a 5. Y la suma de esto nos da 125. En resumen, esto es el contenido de valor posicional y descomposición en base al valor posicional. El siguiente contenido a recordar es la adición o suma. La adición o suma es juntar dos o más números para hacer un número más grande. Ejemplo, aquí tenemos el primer número que es 45 y tenemos el segundo número que es 7. Yo quiero saber cuál es el resultado si yo sumo estos dos números. Para eso hay un proceso. El proceso es el siguiente: recordar siempre que no podemos mezclar columnas con otras columnas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a imaginar que aquí hay una división donde yo tengo las unidades y las decenas. Yo voy a trabajar por columna. Primero con la columna de las unidades, siempre partiendo desde la derecha, para seguir después trabajando con la columna de las decenas, izquierda.
¿Cómo se hace? Sumando, juntando 7 más 5. Vamos a hacerlo con los dedos. 7 más 5, 1, 2, 3, ahí tengo 10, más 2, 4, 5. Tenemos 12. Tenemos 12. Anotamos el 2 en la parte de las unidades y el 1 del 12, que equivale a las decenas, porque vamos a recordar que 12 está compuesto de dos dígitos, uno que es unidad y otro que es decena. Tenemos el 2 de la unidad. El 12, al sumarlo, me va a quedar la decena aquí arribita como una reserva. La vamos a anotar ahí y la vamos a encerrar en un círculo. Por lo tanto, 7 más 5 es 12. 2 en la unidad, el 1 pasa a la reserva y se suma con la decena, porque es 1 de decena. Por lo tanto, sería 5. Así se hace la suma o la adición. Juntamos un número más grande o un número más pequeño o números iguales para tener un resultado. Una suma, pero sin reserva. Suma sin reserva. Lo mismo que antes. Recordamos, unidad, decena. No se pueden mezclar las columnas. 4 más 2, 6. Y 2 más 1, 3. Dos formas de realizar esta misma operación, solamente que una con reserva cuando los dígitos dan más de 10 y una sin reserva cuando los dígitos son menores a 10. 4, 2, 6. Una vez que entendemos el concepto de adición, pasamos al concepto de sustracción o resta, que es todo lo contrario a la suma. La resta es quitar una cantidad de número a otro. Por ejemplo, aquí tenemos el 12 y le queremos quitar 2. Y acá tenemos 23 y le queremos quitar 17. Al igual que en la suma, vamos a hacerlo de dos formas. Una resta exacta y una resta con reserva. Restamos. Al 12 le quito 2. Recordamos siempre trabajar con columnas, sin mezclar. Al 2 le quito 2, 0. Al 1 le quito nada, 1. Tenemos el resultado exacto, 10, sin necesidad de reserva. Pasemos al 23 con el 17. Aquí es importante que tengan claro un concepto. Las unidades y las decenas. Todo lo que esté dentro de las unidades vale lo que dice acá. Esto vale un 3, esto vale un 7. Pero aquí estamos en la columna de las decenas, por lo tanto este 2 no vale 2, vale 20 y este 1 no vale 1, vale 10. ¿Por qué es importante entender esto? Porque al momento de realizar la resta vamos a necesitar pedirle prestado a la columna de al lado. Explicamos. A 3 yo le puedo quitar 7, no puedo porque es menor el número de arriba. ¿Qué es lo que hacemos? Le pedimos un número, un dígito a la columna de al lado, a las decenas. Le pedimos un número al 2, nos queda transformado en un 1 y este pasa al lado de acá. Entonces, ahora que tengo un 13, porque le pedí uno al de al lado, tengo un 13. Vamos a colocarlo más grande. 7 menos 13. 6. Y ahora, al 2 le quitamos 1. ¿Es correcto? No es correcto. Porque le habíamos pedido una decena. Le habíamos pedido una decena al 20. Ahora tenemos un 1. Entonces, al 1 le quito 1 y me queda 0. Y termina la resta. Resta simple, números exactos. Resta con reserva, que significa pedirle a la columna de al lado. Tenemos claro el concepto de suma y el concepto de resta. Pasamos a algo más complejo.
Multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es la suma repetitiva de un mismo número o de un mismo dígito. Por ejemplo, si yo quiero sumar 4 veces el 1, 1 más 1 más 1 más 1, 4. O sea, 4 veces el 1. 4 por 1, 4. ¿Cómo se realizan las multiplicaciones? De esta manera. Vamos a partir con la de un dígito para después explicar la de 2 dígitos. Siempre teniendo claro en cuenta que los números se dividen en unidad y en decena. ¿Por qué es importante entender esto? Porque después al armar acá abajo vamos a tener que trabajar con respecto a estas mismas líneas. Partamos con la más simple. Para esto es importante siempre entender que necesitamos aprendernos las tablas de multiplicar. ¿Qué es la tabla de multiplicar? Es una tabla donde están todos los números multiplicados por sí mismos y por otro número y que nos da un resultado. Generalmente se trabaja con la tabla del 1 al 10. Y es fundamental que lo aprendan para no estar sumando y demorarse más. Por ejemplo, 3 veces el 3, este símbolo de multiplicación que significa veces, las veces por la cual yo voy a repetir este número. 3 por 3. 3 por 3, 9. O 3 veces el 3. 3, 6, más 3, 9. 3 por 3, 9. Primero trabajamos con la unidad. Ahora trabajamos con la decena. 3 por 2, 6. ¿Tenemos más números con que trabajar? No. Los números en la multiplicación se llaman factores. Este es un factor, este es otro factor y el resultado se llama producto. Trabajemos con la de 2 dígitos. Siempre vamos a trabajar, recuerden, unidades primero, decenas después. Por lo tanto, veamos. Unidades. Una vez el 3 o 1 por 3, 3. Sigo con el mismo 1. 1 por 2, 2. Aquí hay que tener ojo, porque ahora vamos a trabajar con las decenas. Por lo tanto, no puedo anotar acá abajo en el sector de las unidades. Voy a trabajar en el sector de las decenas. Explicamos. 3 por 3, 9. Como estamos trabajando con las decenas, anotamos en la columna de las decenas. 3 por 2, 6. Sumamos y nos da 3 más 0, 3. 9 más 2, 11. ¿Dónde va el 1 del 11 o de la centena? Acá arribita como reserva. Y 6 más 1, 7. Tenemos el resultado de la multiplicación. Una vez que avanzamos con el tema de la multiplicación, pasamos a la división. Tal cual como habíamos hablado antes de la suma y la resta, suma, agregar, resta, quitar, multiplicación, repetir, la división tiene que ver con dividir, con separar, con disminuir, con quitar. Tal cual como la resta, pero de otra forma. Vamos a explicarlo de una forma bien sencilla, siempre ocupando las tablas de multiplicar. El símbolo de la división son estos dos puntitos. Si aparece en algún ejercicio es porque queremos dividir. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí este ejercicio? Este ejercicio nos está pidiendo que el número grande, el número 4, que es el dividendo, tengo que dividirlo, partirlo o separarlo en 2. Veamos. Lo vamos a dibujar. Tengo 4 y yo quiero dividirlo en 2.
Dividámoslo en 2. Si yo parto 4 en 2, me quedan 2 a un lado y me quedan 2 cuadrados en el otro, al dividir 4 en 2. Veamos si es cierto. Tabla del 2. El 2, ¿por qué número? O en la tabla del 2, si yo lo multiplico, ¿por qué número me da 4? El número que está acá, que es el divisor, me va a indicar con qué tabla yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar aquí con la tabla del 2 y tengo que llegar a 4. 2 por cuánto me da 4. 2 por 1 me da 2. No me sirve. ¿Hay algún otro número que me da exacto? Veamos. 2 por 2 me da 4. Me da exacto. Se anota abajo. Se resta. 4 menos 4, 0. Y nos da el resto, que es 0. División terminada. Si ya nos da exacto, terminamos. Más complejo, con 2 dígitos. ¿Cómo lo hacemos? El 50 tengo que dividirlo en 5. Para no hacer el cuadradito aquí, porque nos vamos a demorar mucho tiempo, nos sirven las tablas de multiplicar. Vamos a trabajar con la tabla del 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 50? Trabajemos con la tabla del 5. 5 por 5, 25, la mitad. 5 por 8, 40. Nos acercamos. 5 por 10, 5 veces el 10. 50. Restamos. 0, 0. Estas son divisiones exactas. Pero ¿qué pasa si tenemos una división que no nos da exacta? Por ejemplo, 24 dividido dividido 5. Dividido 5. 24 dividido 5. Trabajemos con la tabla del 5, de nuevo. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Me pasé. 5 por 4, 20. Restamos. 4. 0 y se acaba la división. Si nos da 4 o nos da cualquier número acá que no sea el 0, da lo mismo, se termina la división. Teniendo las operaciones básicas claras, suma, resta, multiplicación y división, podemos empezar a resolver problemas de planteo. ¿Qué son los problemas de planteo? Son distintas situaciones que se nos van a plantear en modo de algún problema como escrito, alguna situación, y que vamos a tener que resolver identificando qué operación es la que tenemos que hacer. Por ejemplo, problema de planteo básico. Jorge compró frutas. Compró 7 manzanas, 10 naranjas, 5 peras y 2 sandías. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas frutas compró en total? Al ver este problema de planteo, yo tengo que saber identificar qué operación es la que tengo que realizar. Una suma, una resta, una multiplicación o una división. Si yo leo la pregunta ¿cuántas frutas compró en total? Ya sé que no estoy ni restando ni dividiendo, no estoy quitando. Estoy preguntando por si yo junto todas las frutas, ¿cuántas tengo en total? Cuando hablamos de juntar frutas o de juntar lo que sea, vamos a hablar de sumas. Por lo tanto,
¿Cuántas frutas compró en total? Si tiene 10 manzanas, 10 naranjas, 7 manzanas, 5 peras y 2 sandías, sumamos. 7, 10, 5, 2. Sumamos las unidades, acuérdense, y las decenas, siempre entendiendo que no se pueden mezclar las columnas. Sumamos 7 más 5, 12, más 2, 14. El 1 pasa a las decenas como reserva. 1 más 1, 2. Por lo tanto, ¿cuántas frutas compró Jorge en total? Jorge compró 24 frutas. Tenemos un problema de planteo, tenemos una situación, nos dan la cantidad, en este caso, de frutas que compró Jorge, y tenemos que identificar, en base a la pregunta, qué operación tenemos que hacer. Identificamos que teníamos que hacer una suma y encontramos la respuesta. Jorge compró en total 24 frutas. Así se resuelve un problema de planteo. Recordando algo básico en la geometría, vamos a ver ahora la diferencia fundamental entre lo que es una figura y lo que es un cuerpo geométrico. En palabras muy sencillas, figura es todo aquel dibujo plano que es como que estuviera pegado en una hoja, que no tiene forma, no tiene contenido. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un círculo y un rectángulo. Si yo lo miro desde donde sea, yo veo que es plano, no tiene volumen. Todo lo que no tenga volumen y se vea plano como pegado en la hoja es una figura geométrica. Cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo. En el caso de los cuerpos geométricos, a diferencia de la figura, son aquellos elementos geométricos que tienen cuerpo. ¿Qué significa esto? Que tengan alto, que tengan ancho, alto, ancho y largo. Y que posean volumen, o sea que no sean planos. Aquí se ve la diferencia entre un cuadrado y el cuerpo que está acá. Este cuerpo se llama cubo, que está formado por 6 cuadrados. Tiene volumen, se puede rellenar un cubo. El triángulo es similar a la pirámide, pero la pirámide tiene volumen, se puede rellenar, tiene forma, tiene volumen. Un cilindro de toalla nova o de confort, también tiene volumen. Un prisma rectangular tiene volumen, tiene largo, tiene alto y tiene ancho. Por lo tanto, diferencias entre figura y cuerpo. Figura plana. Las figuras geométricas son planas, apegadas a una hoja, pegadas. Imagínense apegadas a una hoja. No tienen volumen, no sobresalen. Cuerpo geométrico tiene volumen, a diferencia de la figura, y generalmente si tiene alto, ancho y largo, tiene un grosor, corresponde a cuerpo geométrico. Con este último contenido damos por terminado el repaso correspondiente al tercer nivel en la asignatura de Matemática y Geometría, esperando que tengan un muy buen año y en caso de alguna consulta diríjanse directamente con sus profesores a cargo. Me despido y nos vemos en otra oportunidad.